Ok. Ahorita lo que vamos a ver es estos dos temas de aquí arribita, que es enfermedad biliar extra hepática, ok, enfocado ahora sí en vesícula biliar, y páncreas exócrino, ok. Después vamos a ver páncreas endocrino, tiroides, paratiroides, suprarrenal, todo eso, ¿sí? Nada más que el día de hoy vamos a terminar con estos dos temas de aquí. Ahora, ya no sé por qué en el temario pusieron esto de cirrosis hepática y carcinoma, si también viene acá, o sea, si también lo preguntaron en teoría en el segundo parcial. Entonces, si no les hicieron tantas preguntas, nada más vuélvanle a dar la repasada a lo que ya, o sea, lo que ya habían estudiado, ¿sí? Para no volverles a dar esa clase, ¿sí? O sea, este tema, revísalo por tu cuenta, por lo mismo de que ya lo habíamos visto en las clases del segundo intensivo, y no me hace tanta lógica que te hagan preguntas porque pues veo, o sea, endocrino, riñón, vía urinaria, genital masculino, femenino, glándula mamaria, todo lo que es aparato locomotor, tejidos blandos, o sea, a lo que voy es, hay muchos temas de dónde preguntar en vez de hacer una pregunta de este tema de aquí arriba, que en teoría ya se debió de haber visto. Entonces, para empezar con las enfermedades biliares extrahepáticas, ¿sí? Agregaron ciertas, pues, sí, enfermedades, las cuales, pues, en mi temario, yo cuando la llevé no venía, por eso no están en estas notas, pero las puse en estas, que son las que les estoy preparando, ¿sí? Entonces, estas enfermedades, a lo que voy es, desde malformaciones congénitas, quistes del conducto colédoco, la enfermedad fibropoliquística, esto lo que es enfermedad y síndrome de Caroli, esas enfermedades como tal son muy raras, ¿ok? Las que tienen un poquito más de prevalencia o que son más frecuentes son estas dos primeritas, ¿sí? Las malformaciones congénitas, pero sobre todo el quiste del colédoco, que es una malformación. Las demás enfermedades, lo que es la fibropoliquística y enfermedad de Caroli, evidentemente te la voy a mencionar, ¿sí? Nada más que son enfermedades rarísimas, de esas de una en un millón, que nunca me han tocado, y después en gastro, en séptimo, tampoco te lo van a enseñar. O sea, esos son temas que no se enseñan. No sé por qué ahorita en pato si los quieren que te los aprendas, pero bueno, no pasa nada, ¿ok? A lo que voy es, yo te lo voy a explicar, ¿sí? Estas notas son las que estoy trabajando. ¿Para qué? Para tenérselas a tiempo, pero como tal no te enfoques tanto en estas, o sea, tenlas en cuenta, más. Si no te acuerdas de una, no pasa nada, ¿ok? Entonces, para empezar, ¿sí? Ahí dónde está aquí para dibujar. No se ve la pantalla. No me digas eso. No. Bueno, lol, qué mal. Voy, pantalla. Se me había olvidado. Ahí está. Entonces, igual, vamos a continuar. Es dentro de la vía biliar extrahepática, o sea, ¿a qué me refiero con la vía biliar extrahepática? Tú tienes que tener en cuenta que la vesícula biliar no, o sea, no es la productora de bilis, es la almacenadora de la bilis, ¿verdad? Entonces, ¿de dónde se va a formar la vesícula biliar? De los hepatocitos. Los hepatocitos van a ser los productores de la bilis, que van a formar los canalículos, ¿sí? O conductos biliares. Entonces, esos conductos biliares tú vas a tener adentro y afuera del hígado, ¿ok? O la forma más bonita de decirlo es intrahepática
¿sí? O extrahepática. Ahora, esta imagen, lo importante es que tú tengas en cuenta, tú tienes a la vesícula biliar, ¿sí? Desde que estamos hablando de la zona del ilio, ¿sí? Y el conducto hepático derecho y el conducto hepático izquierdo, ¿sí? Después a esto se le añade el cístico, se forma el colédoco. Todo esto de aquí es extrahepático, ¿ok? Después de los conductos hepáticos derecho e izquierdo, tú vas a tener los dos lóbulos, ¿sí? Esa división anatómica del hígado por el ligamento redondo, este de acá, ¿sí? Los conductos intrahepáticos, ¿ok? Esos conductos intrahepáticos, aquí había otra foto que me gustaba mucho. ¿Dónde estaba? Ahora, tú nada más, esto ya, yo sé que ya te lo sabes, ¿ok? Nada más es, con que tú tengas en cuenta que los lobulillos hepáticos son el epitelio, ¿sí? Funcional del hígado. O sea, el hígado está formando de esos hepatocitos. Ahora, ¿dónde van a estar drenando toda esta bilis los hepatocitos? Tenemos este conducto biliar, ¿ok? A través de estos conductos biliares son conductos biliares de un tamaño muy pequeño, o sea, los dividen como conductos pequeñitos, o sea, de pequeño calibre, mediano calibre, de grande calibre. Entre más estén pegados a los hepatocitos, ¿sí? A esta parte de acá, van a ser los conductos de un calibre pequeño, ¿sí? Entonces, hacia estos conductos biliares se va a estar drenando toda esa bilis. Estos son intrahepáticos, ¿ok? Ahora, una vez habiéndote dicho eso, si yo te estoy comentando que vamos a ver la patología extrahepática, nos vamos a estar enfocando sobre todo o sea, en el área periliar, ¿sí? Después en el conducto cístico y en la formación del conducto hepático común con el cístico que se forma el conducto colédoco, ¿sí? Ahora, empezando, antes de ver todo lo que es la litiasis de la vesícula, que esa es pregunta, o sea, es una pregunta de examen que siempre te van a hacer. Eso es lo que yo te comentaba. Estos temas que no venían en mi temario, que pues obviamente yo checo el temario tuyo y pues tengo que actualizarme y ver qué temas quitan, qué temas ponen. Estas patologías extrahepáticas son las anomalías congénitas, ¿ok? Ahora, de las anomalías congénitas, ay, no, ¿cómo le quito esto? Está la colestasis neonatal. Ah, ¿por qué no quiero escribir? Mm, ya, quiso escribir. La colestasis neonatal, ahorita, yo que estoy en pediatría, te puedo decir que las patologías biliares extrahepáticas, la manifestación, la principal manifestación que vamos a tener es la ictericia. Ya habíamos hablado de la ictericia. La ictericia es el acúmulo de bilirrubinas, ¿ok? Ahora, tú nada más tienes que tener siempre en cuenta cuando estamos hablando de vesícula biliar. Esta imagen de aquí. Tú puedes meterte a Google, puedes buscar metabolismo de las bilirrubinas, ¿ok? Pero esta imagen, quieras o no, es una imagen muy bonita, que la verdad sí te lo simplifica mucho. Entonces, si nosotros estamos enfocándonos a nivel de la vesícula biliar, ¿ok? Nosotros ya estamos asumiendo, ¿ok? Que el hígado realizó su función, ¿ok? Que es la conjugación, ¿sí? De la bilirrubina como tal, formar bilirrubina indirecta en bilirrubina directa, o sea, metabolizarla. ¿Por qué?
Porque todo esto tiene que ver tanto con el grupo hemo de los eritrocitos, ¿sí? Cómo esto llega al hígado y se metaboliza para que en vesícula biliar se almacene y se empiece a liberar a nivel del duodeno y sea excretado tanto por pipí como popó. ¿Ok? Entonces, el grupo hemo de los eritrocitos son proteínas. Ahorita estamos hablando como tal de proteínas. ¿Ok? Entonces, dentro del metabolismo, todo esto empieza con la biliverdina. ¿Ok? La biliverdina es como un precursor de las bilirrubinas, ¿sí? Ahora, estas van a ser transportadas al hígado, ¿sí? Normalmente van a estar unidas a una proteína sérica, que es la albúmina, igual, producida por el hígado. El hígado tiene proteínas que recogen, ¿sí? A la biliverdina para que llegue al hígado y se metabolice, ¿ok? Ahora, una vez que llega este complejo de bilirrubina y albúmina, tú tienes que tener en cuenta, ¿sí? Que la bilirrubina esta de aquí es una bilirrubina indirecta, ¿ok? O no conjugada. ¿Por qué? Porque no ha llegado al hígado, ¿ok? Entonces va a llegar al hígado, ¿sí? Y en el hígado tú tienes a los hepatocitos. Entonces, ¿de qué se van a encargar los hepatocitos? Los hepatocitos sintetizan glucógeno, almacenan glucógeno, metabolizan lípidos, ¿sí? Y también se encargan de metabolizar el alcohol, medicamentos y la conjugación de las bilirrubinas. Entonces tienen una gran, o sea, el hígado tiene una función metabólica muy cabrona, así decirlo. Entonces, lo que a ti te importa es que los hepatocitos se encarguen de conjugar, ¿sí? A esta bilirrubina para que sea excretada a través de los canalículos biliares y se almacene en la vesícula biliar, ¿ok? Entonces, cuando nosotros estemos hablando de una patología biliar extrahepática, vamos a decir que hay algo en esta zona que te está impidiendo que se drene, ¿ok? Esa bilis. Entonces, el acúmulo, ¿sí? De bilirrubina tanto en sangre como en tejidos es la ictericia, ¿ok? El aumento de los niveles de bilirrubina. Ahora, lo importante va a ser ya después qué tipo de bilirrubina se está acumulando, si la directa o la indirecta, ¿sí? Había otra imagen, no me acuerdo dónde la tenía, que era una imagen muy buena, igual ahorita la busco. Entonces, para continuar, pacientes con, ay, no sé, quiero mover, ¿por qué? Con colestasis neonatal, enfermedad que se da en pacientes pediátricos. Ahora, el término colestasis es cuando el contenido de la vesícula biliar, ¿sí? Esa bilis propiamente no se está movilizando, está estancada, ¿ok? Si se estanca, se va a estancar también en los tejidos. Ahora, normalmente toda esta colestasis neonatal, la patología que más se asocia a un estancamiento de la bilis es o hay una atresia biliar, esta de aquí, o hay quistes en el conducto colédoco, ¿ok? Entonces, si tú tienes una atresia biliar, el nombre te lo dice, atresia es algo que no se formó o no se recanalizó. ¿Por qué? Porque ahorita tú tienes a los conductos, nada más que están hechos para que tengan una luz en su interior, o sea, que pueda pasar a través de ahí la bilis. Si no se formó esa luz, así decirlo, pues claro que se va a empezar a estancar, ¿ok? Estas atresias pueden ser obstrucciones totales o parciales en el árbol biliar extrahepático. ¿Cómo te vas a dar cuenta? Porque va a ser un paciente pediátrico que va a estar ictérico, ¿sí? La mamá que te va a decir, empezó a hacer popó un poco más blanquecina. Y ahora,
Cuando tú tienes una acolia y una coluria, ¿sí? La acolia es cuando tiene heces sin color. ¿Por qué? Porque dentro del metabolismo te vas a dar cuenta que nunca se drenaron esas sales biliares o la bilis conjugada, ¿ok? Por ende, nunca llegó al duodeno. Y si nunca llegó al duodeno, nunca llegó al colon, ¿sí? Ahora, ¿cómo se le llama a ese pigmento de las heces? Se le llama estercobilina, de la cual deriva de estas, ese, deriva de la misma bilis, o sea, de la misma bilis, ¿sí? Y le va a dar el color a la popó, ese color café. Entonces, si tú no tienes ese producto derivado de las bilirrubinas, es porque nunca llegó a la vía digestiva. ¿Por qué nunca llegó a la vía digestiva? Porque de arriba, a nivel del hígado, nunca se vació. Entonces, puede ser por atresia. Todo esto son enfermedades que no se van a dar en adultos. ¿Por qué? Porque les dan síntomas cuando están en edad, o sea, lactantes, ¿ok? Que es después del nacimiento hasta los 2 años, ¿sí? Están en su etapa de lactancia, entonces ahí es donde tú te vas a dar cuenta de estas enfermedades. Ahora, el quiste del colédoco, mira, quiste del colédoco, hay una imagen, ah, no la encuentro. Sí, no, entonces no venía aquí, venía en el de cirugía o en el Cecil. Ahorita lo voy a buscar esa imagen para que te des una idea de cómo se ven los quistes. Ahora, la pregunta del millón, ¿qué fregados es un quiste? ¿Ok? Entonces, tú imagínate que estamos a nivel del conducto colédoco. ¿Ok? Vamos a utilizar la misma imagen de aquí. Nosotros vamos a estar en esta parte de acá, en el conducto colédoco. Aquí arriba, hepático común, hepático derecho, izquierdo, cístico. ¿Ok? Entonces, imagínate que en el conducto del colédoco tú tienes un quiste, esto es un quiste, el cual va a estar lleno de líquido, ¿ok? Ahora, estos quistes, la definición correcta es decirle una dilatación, ¿ok? Es una dilatación que se da de manera congénita cuando el niño ya nació, ya la tiene, ¿ok? El problema es, dependiendo del tamaño y el lugar en el que esté, va a dar los síntomas. Ahora, ¿qué síntomas le va a producir? Pues va a producir síntomas de tipo obstructivo, como si algo estuviera tapando el drenaje de la vía biliar con el acúmulo de la bilirrubina, ¿ok? De la bilis. Entonces, antes de los 10 años ya tienen o ictericia o el dolor abdominal recidivante, o sea que es constante, ¿ok? Algunas de estos quistes se va a asociar a la enfermedad de Caroli, que es una enfermedad que ahorita vamos a ver, que es rarísima, pero ahorita la vamos a ver. Entonces, un quiste es una dilatación de un segmento, ¿sí? Del conducto colédoco. Ahora, si tú tienes esta dilatación, tú no vas a estar favoreciendo el flujo normal de la bilis. Por ende, esto, al igual que la atresia, va a aumentar esa estasis, o sea, el flujo al no fluir de manera correcta, se va a empezar a estancar una parte de ese líquido y te va a aumentar también el riesgo de desarrollar cálculos en la vesícula biliar. ¿Ok? Yo te lo juro que Ah, mira. No, buscar.
Normalmente estos quistes, ¿sí? Van a ser de revista, o sea, toda la literatura va a venir de los libros de pediatría, ¿ok? Por lo mismo que yo te estaba comentando, son enfermedades que van a empezar a debutar sus síntomas cuando el niño está chiquito. Entonces, son dilataciones, ¿sí? Por ejemplo, en la A, ve cómo el conducto colédoco está gordísimo, ¿ok? Pero no solamente va a estar así, o sea, también se pueden hacer a lo largo del conducto colédoco, una porción de esta de acá, ¿ok? O sea, hay múltiples formas, morfologías de estos quistes. Entonces, a ti no te importa saber qué forma tiene el quiste, en qué porción es, cómo operarlo. Si un niño tiene 10 años, tiene 8 años, tiene 5 años, tiene 2 años, y tú lo ves con una ictericia, tú lo que tienes que pensar es dos cosas. Algo me está provocando la obstrucción la obstrucción del flujo de la bilis, o ese niño tiene un proceso de tipo hematológico y tenemos un acúmulo de bilirrubina indirecta porque los eritrocitos se están destruyendo. El grupo hemo se libera, el grupo hemo se metaboliza bilirrubinas y la bilirrubina se empieza a acumular en sangre. ¿Ok? Entonces, son enfermedades, pues, capaz un poquito más complejas, pero la manifestación que van a tener es una manifestación muy sencilla, que es la ictericia. ¿Ok? Ahora, dentro de la enfermedad fibropoliquística, cuando estemos viendo nefropatología 3, vamos a ver la enfermedad poliquística del riñón. ¿Ok? Esta enfermedad fibropoliquística está enfocada, ¿ok? A nivel del árbol biliar, ¿ok? Todo esto es el árbol biliar, pero se enfoca mucho en aquellas, también incluso en esos conductos intrahepáticos, ¿ok? Entonces, ¿cómo se va a ver? Esto de aquí, aunque no lo creas, esta imagen de aquí, ese es un hígado, ¿ok? Así no se ve el hígado, yo sé. Entonces, todos estos de aquí son los quistes, ¿ok? Un quiste es aquella dilatación con un acúmulo de líquido en su interior, así de simple. Entonces, esta enfermedad fibropoliquística son malformaciones que se dan en el árbol biliar intrahepático y extrahepático. ¿Sí? Todos estos quistes, normalmente si tú ves muchos quistes de origen biliar en el hígado, se va a ver en una tomografía, o sea, en un estudio de imagen. Pero también, si tú le ves que tiene muchos quistes en el hígado, lo primero que también tienes que hacer es checar el riñón. ¿Por qué? Porque esta enfermedad se va a asociar también con quistes renales, ¿ok? Estos quistes están a nivel intrahepático, ¿ok? Y también pueden favorecer a la fibrosis, ¿ok? Ahora, ¿cómo se va a ver? ¿Para qué? Para que más o menos me entiendas mejor. Todo esto de aquí, sí, se ve un poquito más denso. Son los conductos, son los hepatocitos, perdón, los lobulillos hepáticos. Este de acá y este de acá, ¿ok? Ahora, mm, yo en la imagen que te enseñé de la triada portal, en la imagen de acá, yo lo único que te enseñé fue en cómo tenemos a los hepatocitos que están chambeando para producir bilis y metabolizar lo que tú quieras, pero para poder acumular esa bilis
Número uno, pues están los conductos biliares y estos conductos biliares están en esta triada portal, en el espacio porta, ¿ok? Y nada más tienes tres vasos, la vena, la arteria y el conducto, ¿ok? Pero en la imagen de acá, sí te das cuenta de cómo, bueno, ya no puedo hacer más zoom, de cómo tienes todos estos espacios. Todos los espacios que tú ves, eso no es normal, ¿ok? ¿Qué es eso? Dilatación con el acúmulo de líquido en el interior de los conductos biliares, ¿ok? ¿Cómo se va a traducir esto a una vista macroscópica? Pues en la imagen de la derecha, los quistes que ya te enseñé, ¿sí? Entonces, todas estas enfermedades, si ya hablamos, ya no quiero borrar. ¿Qué pedo? Canva está muy feo con esta función del lápiz. Todas estas enfermedades que ya vimos, desde los quistes, o sea, todas las malformaciones congénitas y esta enfermedad fibropoliquística que ya te acabo de explicar, ¿tú qué estás infiriendo? O sea, si yo te las expliqué, ¿qué tienen esas tres en común? Es pregunta. ¿Qué tienen en común? Que se van a presentar en quiénes o a partir de cuándo o cuándo te vas a dar cuenta. Pues en niños menores de Exacto, 10 años. exacto. Eso de 10 años, pues, evidentemente es variable, ¿ok? Puede ser antes, ¿sí? Pacientes pediátricos y te vas a dar cuenta que las enfermedades, por ejemplo, la enfermedad fibropoliquística es rara, pero lo que sí es un poco más frecuente son las enfermedades del riñón poliquístico o esas enfermedades poliquísticas renales. Y te vas a dar cuenta que son niños que se empiezan a tratar luego, luego, ¿ok? Tú te das cuenta porque empiezan a presentar síntomas y luego ya de volada sale, o sea, de verdad te das cuenta muy rápido. Nada más, a ti, ¿qué te interesa saber? Pacientes pediátricos. Y si un niño tiene una ictericia, tú ya estás pensando en algo congénito, ¿ok? No vas a pensar que un niño de 1 año va a tener una litiasis. Pues no, porque ese niño lo único que come es leche materna, ¿sí? A diferencia de que ya tienes un niño de 15 años que está un poquito gordito, le encanta comer chingo de comida chatarra. Ok, puede que tenga una litiasis ese niño, ¿ok? Ahora, ya dejando de lado todas estas enfermedades congénitas, que muy probablemente no te pregunten, pero ya te las expliqué, vamos a pasar ahora sí con con las verdaderas preguntas de examen. Las litiasis siempre son pregunta de examen, ¿ok? Ahora, ¿cuál es el problema con las litiasis? Antes existía una definición que era más frecuente en mujeres, o sea, la mnemotecnia de aquí, más frecuente en mujeres en sus 40, que eran fértiles, ¿ok? En edad reproductiva y que estaban un poquito gorditas. Y esa es una mnemotecnia que incluso hasta el día de hoy alguien te la puede comentar. Nada más que ahorita, si yo te dijera, oye, pues es que es igual en hombres y en mujeres, y la verdad, pues hasta en niños, o sea, ya la epidemiología cambia, ya no es una enfermedad predominante en mujeres. Tiene muchos años que pues es una enfermedad casi creo que universal, ¿ok? ¿Por qué? Porque hay niños con litos en la vesícula, con una litiasis, ¿ok? Ahora, punto número uno, pregunta número uno de tu examen, te van a poner el caso clínico de una litiasis. Al rato te voy a decir aquellas cositas que te tienen que importar para poder sospecharla de manera clínica. Pero, número uno, de que están formados la mayoría de los litos en vesícula biliar.
y tú vas a poner que están hechos de colesterol, ¿ok? Una saturación del colesterol, ¿ok? Imagínate que se está acumulando colesterol en la vesícula biliar. Ese colesterol se va a empezar a saturar y se va a empezar a cristalizar, se va a empezar a formar esos litos, esos cálculos, ¿sí? Y luego, otra pregunta puede ser, ¿de qué color los puedes llegar a ver? ¿Ok? Ahora, lo importante es, tú tienes que saber que no nada más existen los litos en la vesícula hechos de colesterol, ¿ok? Hay también, aquí los puse abajito, que hay también cálculos de color negro, ¿ok? Hay cálculos que están incluso formados, o sea, es raro, ¿verdad? Pero, por ejemplo, en riñón también se pueden producir las piedritas. Y hay piedritas que están formados de ácido úrico. O sea, las piedras se pueden formar de muchas cosas. Ahora, si estamos hablando estrictamente de la vesícula biliar, colesterol, ¿ok? Estos cálculos de colesterol muchas veces van a tener también agregados de calcio. Entonces, puede que también los veas radio blanco, ¿ok? Radio opaco a nivel de en una radiografía, ¿sí? Pero la gran mayoría de ellos no tienen como tal esa radioopacidad, o sea, esa radioopacidad, ¿sí? Se ven como isodensos, o sea, que se ven de la misma, ¿cómo lo digo? Del mismo color que el resto de los tejidos. O sea, una radiografía no es suficiente para poder diagnosticarla, ¿ok? Ahora, una vez habiéndote dicho que la mayoría de estos cálculos están hechos de colesterol, pregunta más importante es, entonces, ¿qué me aumenta el riesgo a desarrollar litos? O sea, ¿qué tengo que hacer yo para que me crezcan piedras en la vesícula? Ok. Número uno, se toma en cuenta mucho la edad de la persona. Es más fácil sospecharla en alguien entre sus 40, 50, ¿sí? A alguien que está en sus 20, alguien como nosotros, ¿sí? Ahora, no es exclusivo, no porque estemos chavos, no vamos a tener litos en la vesícula, ¿ok? Ahora, ¿qué otra pregunta es muy importante? Las hormonas sexuales femeninas. Quieras o no, el sexo femenino tiene más peso en la epidemiología que los hombres. ¿A qué se debe esto? Tanto a hormonas esteroideas de progesterona o estrógenos o el ciclo ovárico, lo que tú quieras, ¿ok? Yo lo único que te voy a decir es, cuando una mujer está en la fase lútea, la hormona que se está produciendo a nivel de ovario es la progesterona. Y la progesterona a nivel sistémico produce una relajación del músculo liso, ¿ok? Esta relajación del músculo liso se puede traducir en colon como un estreñimiento. Ahora, imagínate que yo te digo, así como para compararlo, que ahora la progesterona está haciendo que el músculo en la vesícula se relaje y al momento de que tú comas, pues que no tenga la contracción más efectiva del mundo. Entonces vas a producir una estasis en el flujo, ¿ok? Para que nada más no te aprendas, ah, sí, mujeres. No, yo ya te di la explicación de por qué incluso se dan mujeres, tanto por la progesterona y los anticonceptivos orales, toda aquella mujer que los haya tomado, te van a decir, ah, es que yo tomé progesterona, o yo tomé levonorgestrel, o yo tomé tal cosa. Bueno, todos esos anticonceptivos orales, ¿de qué hormona crees que vengan? Así de lo que yo te... Progesterona. Exacto.
Por eso una mujer que toma anticonceptivos va a tener litiasis en la vesícula. Ahora, hombre, mujer, que esté gordísimo, claro que va a poder tener litos. El síndrome metabólico es un síndrome, pues, es un síndrome y a la vez no es un síndrome. Nada más estamos diciendo que una persona está gordita, que tiene hipertensión, que tiene hipercolesterolemia, que tiene triglicéridos elevados, que tiene LDL elevado, que tiene un HDL bajo, ¿sí? Que tiene intolerancia a carbohidratos, o sea, que ahí medio está desarrollando hipertensión, medio desarrollando diabetes y que tiene los lípidos súper elevados en la sangre. Bueno, esas personas también están en riesgo, ¿ok? Estos son los factores de riesgo para formar cálculos de colesterol. O sea, o sea, la mayoría, o por no decir la totalidad de todos los pacientes que tú en un futuro vas a conocer. Ahora, los cálculos negros, ¿ok? O pigmentados se van a dar en pacientes con anemias hemolíticas o infecciones. Una anemia hemolítica es aquella donde el anticuerpo reconoce a los antígenos del eritrocito como extraño y lo destruye. Por ende, el eritrocito libera el grupo M o el grupo hemo, el cual se metaboliza, ¿sí? A bilirrubina. Y esa bilirrubina se va a empezar a estancar o a acumular en la sangre. Esa es una. O la otra es un lito de colesterol donde la persona no se trató, tiene diabetes, XY, el paciente se infectó y ahora los cálculos cambiaron de color. Sí, sí se puede. ¿Ok? Ahora, comenzando con el cuadro clínico es cólico biliar. Ahora, ¿dónde vas a sentir tú un cólico biliar? Tú tienes el hígado en tu lado derecho. ¿Ok? Tienes la parrilla costal, tienes el reborde costal. Entonces, tienes que trazar una línea, ¿ok? A nivel de tu clavícula, a nivel medio clavicular, ¿ok? Tú agarra tu clavícula a la mitad, traza una línea, ¿sí? Esa línea puede pasar o a nivel del pezón o medial, ¿ok? Más hacia el centro y va a llegar un punto donde vas a tocar el reborde costal. Bueno, esa zona del reborde costal son pacientes que ahí van a tener el dolor. Ahora, que tú tengas un cólico biliar es un dolor incapacitante, o sea, es un dolor muy, muy, muy cañón, pero lo único que te está diciendo es que tu vesícula ya creció lo suficiente como para tocar, ¿sí? Ese peritoneo parietal, o sea, está creciendo tanto que ya está tocando el peritoneo parietal y acuérdate que adelante del peritoneo pues ya tienes tejido adiposo, o sea, músculo, tejido adiposo y la piel, ¿ok? ¿Tú qué tienes que sospechar? Que pueda tener una litiasis, ¿ok? Ahora, la pregunta del millón es, ¿tú puedes palpar una vesícula en alguien normal? O sea, que no tenga litos en la, o sea, que no tenga litos, que no tenga nada. ¿Tú puedes tocar la vesícula biliar? No. Exacto, o sea, la vesícula tú la tienes metidísima, ¿sí? En abajo del hígado, medio en el fondo, o sea, no puedes. Oye, pero es que el paciente ya le duele cuando lo estoy tocando. Pues porque la vesícula ya creció lo suficiente. Este cólico y este dolor va a ser en el epigastro. Ya te había comentado los nonantes del abdomen. Entonces, dolor epigástrico asociado a comidas grasosas o copiosas. O sea, taquitos de barbacoa y después fuiste por un pastelito y después te chingaste una coquita. Una comida alta en grasas. ¿Qué va a ser la comida alta en grasa? Que tú agarres a la vesícula y le hagas así. Tú la estás aplastando para que libere la bilis. Y la vesícula te va a decir,
Pues no chingues, adentro tengo chingos de piedritas, tengo litos y me duele, ¿ok? Ahora, número uno, si tú tienes a un paciente y tú lo ves amarillento, color Simpson, ¿ok? Y tú le tocas la vesícula biliar, o sea, hay un signo que se llama signo de Murphy, donde el signo de Murphy es a nivel de donde tú tienes la vesícula, tú le vas a aplastar, ¿ok? Entonces, al momento de que tú le aplastes, el paciente va a cortar la respiración por el dolor, ¿sí? No le vas a palpar, ay, es que me duele, ay, es positivo el signo. No. El signo es positivo cuando el dolor le provoca que corte la respiración a la persona. Ok, ya le duele la zona que tú sospechas que pueda tener un cálculo. Lo ves con ictericia, lo ves gordito, ¿sí? Lo ves así bien gordito al paciente. Le tomas ahí exámenes de sangre, te das cuenta que tiene colesterol elevado, lo que tú quieras, pero todavía no le haces un estudio de imagen. Todavía no lo llevas a que le hagan un ultrasonido. Entonces tú todavía no sabes en dónde están las piedritas, ¿sí? ¿Cómo se le llama a eso cuando tú dices, el paciente tiene una litiasis, pero yo no sé en dónde, pero yo sé que está a nivel de vía biliar extrahepática? Tú le vas a decir colelitiasis. Simplemente falta ponerle el apellido. ¿Por qué? Porque si tú tienes un lito a nivel del conducto cístico, ¿cómo le vas a llamar? Cole, cisto, porque estás a nivel del conducto cístico, colecistolitiasis. Ah, ok. ¿Y tú cómo sabes que está ahí en el cístico? Ya lo llevé al ultrasonido y ahí están los litos. Ah, ok. Oye, pero pues es que no están a nivel del conducto cístico, están un poquito después, están en el colédoco. ¿Cómo le vas a llamar? A ver, Dani, ¿cómo le vas a llamar? Ay, no sé. Es colecisto. No, yo ya te No, dije no. que cisto es en el cístico, ya pasó al colédoco. Aplica lo mismo. Cole, Es coledocolitiasis. exactamente. La medicina es bien sencilla, pero antes de que tú sepas en dónde está en específico, ¿tú qué vas a decir? El paciente tiene una colelitiasis. No puedes decir, es que tiene una colecistolitiasis. Ah, ok, qué chingón. La vas a llevar al ultrasonido y no va a tener ahí los litos. Y te van a decir, doctora, ¿y usted de dónde chingado sacó que tenía litos en el conducto cístico? Si están en el colédoco. ¿Por qué me dijo eso? Ah, pues no más. No, entonces tú di colelitiasis. ¿Para qué? Para que así tú no te ahorres problemas, ¿sí? Y estás en lo correcto como quiera. Ahora, si el lito, ok, formado de colesterol, que ya te dije, está atorado a nivel del conducto cístico y te está formando una colecistolitiasis, ¿sí? También le puedes decir una colecistitis, también. Pero el hecho de que tú digas colecistitis es la inflamación del conducto cístico. Y la inflamación del conducto cístico se da por una colecistolitiasis. ¿Ok? Sé que puede sonar un poco trabalenguas, pero tú en realidad lo único que tienes que hacer es, ¿en dónde está el lito? ¿A qué nivel? Y ya. Entonces, hay una triada, ¿ok? Que no te lo, creo, o sea, todavía no te lo van a enseñar, pero hay una triada que se llama triada de Charcot.
La triada de Charcot está asociada a una colangitis. Ahora, cuando yo te digo colangitis, yo sé que tú estás pensando que algo está inflamado a nivel de vía biliar, pero yo te pregunto, ¿afuera, extrahepático o adentro, intrahepático? ¿Tú qué crees que sea más urgente? ¿Extra o intrahepático? Intra. Intra, exactamente. Ahora, esta triada, ¿sí? Es un paciente que va a tener proliferación de bacterias, provocándole una fiebre, ¿sí? Va a tener dolor en el punto del conducto cístico, en el signo que yo te dije, en el signo de Murphy, y el problema es que es una urgencia, 100%. ¿Por qué? Porque ya se diseminó la infección y va a empezar a producir afectación al hígado, ¿ok? ¿Qué ocupas hacer ahí? Meter al paciente a quirófano, ¿ok? Ocupas limpiar todo. ¿Para qué? Para evitar que eso no te provoque una diseminación de las bacterias al torrente sanguíneo y que te produzca una bacteriemia, ¿ok? Ya te hablé de los cálculos. Los negros se asocian a hemólisis y los pardos, que también es como una variante de los negros, la infección, ¿ok? ¿Qué te va a infectar? Bacterias, ¿sí? Ahora, dentro de las complicaciones de los litos en la vesícula, puedes buscar complicaciones rarísimas, que si el hilio biliar, el síndrome de Bouveret, bueno, eso está chido que lo sepas, pero no son comunes. ¿Cuál es la complicación número uno más frecuente de una litiasis biliar? ¿La qué? La más común. La pancreatitis, la inflamación del páncreas. Ahora, ¿por qué fregados se me va a inflamar el páncreas si la piedra se hizo en o sea, en vesícula? O sea, ¿por qué se inflamó el páncreas? ¿O por qué crees tú? Porque se atoró en el conducto donde queda en el duodeno. ¿Ok? Cuando el conducto colédoco se une con el conducto, ¿cuál? Mm, El pancreático, el principal, el grandote. Tienes el conducto pancreático, tienes el conducto colédoco, ambos van a drenar a nivel del duodeno, ¿no? Eso ya sabemos. Entonces, pero esta piedra, bueno, vamos a ponerlo más sencillo. ¿Qué contiene el páncreas? O sea, ¿qué va a drenar el páncreas hacia el duodeno? La idea es que ayude a digerir la comida. Entonces va a liberar qué tipo de enzimas. ¿O cómo se llama la enzima precursora de todo esto? Se llama tripsinógeno, ¿ok? El tripsinógeno, ahora imagínate, mira, eso lo vamos a ver igual ahorita en pancreatitis, pero imagínate, conducto colédoco, conducto pancreático principal o de Wirsung, si no me equivoco. Imagínate que aquí tienes un lito a nivel del conducto colédoco. Vamos a ponerlo de azulito. Tú tienes un lito aquí, ¿ok? Aquí arribita se te está estancando pues toda esa bilis,
Pero ¿qué va a pasar con la bilis que esté después del conducto, o sea, después del lito, después de la obstrucción? Bueno, ese lito, o sea, esa bilis como tal, vas a llegar a tener incluso un poquito de reflujo de líquido biliar, de sales biliares hacia el páncreas. Y eso te va a producir la activación inadecuada de estas enzimas pancreáticas. ¿Ok? Entonces, siempre que una persona llegue contigo y tú sospeches de una pancreatitis, no nada más trates la pancreatitis, búscale algo más porque no vaya a ser que tenga una litiasis también. ¿Ok? Entonces, la colicistitis la podemos, lo que ya te haya dicho, la inflamación del conducto cístico. ¿Por qué? Porque no hay inflamación del conducto colédoco. El colédoco nada más se tapa, se obstruye. El problema es el cístico. ¿Ok? El problema con el conducto cístico cuando se inflama es saber si el paciente tiene alguna comorbilidad, una enfermedad previa. Entonces, ¿qué otra pregunta te pueden de hacer? En pacientes diabéticos, ¿cuáles son algunas de las posibles complicaciones de una inflamación del conducto cístico por una colecistolitiasis? Y es una probable gangrena por alguna sobreinfección, un empiema, el acúmulo de pus o una colecistitis enfisematosa, o sea, bacterias productoras de gas donde su metabolismo de la glucosa las lleva a que formen gasecito y se empieza a acumular en la pared de la vesícula biliar. ¿Ok? Eso no es común. Lo normal es que nada más le duela a la persona, ¿sí? Que no, pues que como tal no lleve a una complicación y que tú la puedas tratar a tiempo. Si tú no la tratas a tiempo, claro que se puede complicar. Entonces, hay un término que es que se le dice una colecistolitiasis, una litiasis, una colecistitis, perdón, alitiásica. O sea, que no haya un lito a nivel del conducto cístico, pero que como quiera se inflame. ¿Ok? En su mayoría se da por infecciones. ¿Ok? Una infección directa. ¿Ok? No creo que te lo pregunten, pero uno de los virus que más produce una colecistitis alitiásica es el citomegalovirus. ¿Ok? No creo que te lo pregunten, pero por si acaso. Entonces, ¿cuál es la diferencia con una colecistitis crónica? Supongamos, el paciente empezó a tener sus crisis de dolor en vesícula y dijo, no pasa nada, a mí ese dolor me da. Te vas a dar cuenta que los pacientes están súper acostumbrados al dolor, acostumbrados a tener síntomas de que, güey, eso no es normal, pero ellos lo normalizan, ¿ok? No me duele, no pasa nada, se siguen formando muchas piedritas como quiera, nada más que ahora, pues ya de tener una semana, pues el paciente ya pasó a 2 a 3 semanas, 4, 5, o sea, un mes, 2 meses. Ahora esa colecistitis se le va a llamar colecistitis crónica. ¿A qué se va a asociar una colecistitis crónica? Igual que la aguda, litos, piedras. Nada más que ahora tú tienes que pensar en cambios que se puedan dar en la vesícula biliar por una inflamación crónica. ¿Ok? Imagínate que ahora la vesícula biliar tú tienes una pared engrosada. ¿Ok? Una pared fibrosada, dura. ¿Ok? Esta, estos cambios aumentan el daño y por ende aumentan el riesgo de malignización. ¿Ok?
Porque imagínate que yo te digo, oye, es que le hice una radiografía al paciente que tenía dolor y me sale, mira, en una radiografía vesícula en porcelana. Ay, no, qué feo se ve. Mira, yo sé que ahorita apenas ahí andas medio moviéndole a la radiología, pero esto de aquí es el páncreas, ¿ok? Esto de aquí es un poco de gas que hay en el colon, ¿ok? En el colon o en el estómago, perdón. Entonces, tienes tus riñoncitos, tu aorta abdominal y aquí vas a tener al hígado, ¿ok? Ahora la pregunta del millón, ¿qué chingados es esto? O sea, ¿qué es eso? ¿Y por qué se ve blanco? La vesícula, ¿Y por qué se ve blanco? porque está engrosada la pared. ¿Engrosada la pared o calcificada? Chécate cómo tiene el mismo color esto con esto y con esto. ¿De qué color lo ves? Radio intenso, ¿ok? Lo ves blanco, 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 ¿sí? Entonces, a eso se le llama vesícula en porcelana, ¿sí? ¿A qué te aumenta el riesgo la vesícula en porcelana? A desarrollar un adenocarcinoma en la misma vesícula, ¿ok? Entonces, dentro de las neoplasias biliares, ¿ok? La colesterolosis, rarísima, nunca la preguntan, vale madre. La hidropesia vesicular, también. Entonces, neoplasias. Las neoplasias en vesícula son muy raras. Ahora sí que de todos los cánceres, no, o sea, te tardas mucho en diagnosticarlo y no es común, ¿ok? Ahora, hay algo que yo quiero que tú te acuerdes de la vesícula biliar. La vesícula biliar nada más va a tener tres capas. Tiene una mucosa, tiene una muscular y tiene una serosa. La vesícula biliar no tiene una capa submucosa. Normalmente en las capas submucosas hay tejido linfoide y hay pues todos aquellos linfocitos, neutrófilos, leucocitos que te ayudan a combatir infecciones. ¿Ok? El problema con la vesícula es que como nada más está encargada de almacenar la bilis, ¿ok? Muchas veces el crecimiento de aquellos tumoraciones pues son crecimientos lentos, poquito insidiosos, ¿sí? Y se da solamente en pacientes alrededor de los 60 a 70 años, ¿ok? ¿Cuál es el problema? Al igual que las neoplasias en páncreas, que son tumoraciones las cuales como no te producen síntomas luego, tienen una mortalidad y tienen un pronóstico muy feo, ¿ok? La mayoría de los pacientes van a ser diagnosticados en una etapa tardía y pues evidentemente ya van a tener metástasis, infiltraciones pues a tejidos o a órganos adyacentes y que van a tener que entrar pues luego a cuidados paliativos por ser enfermos terminales. Entonces, ¿esto qué tiene que ver? El adenocarcinoma, ¿ok? Formado del epitelio de la vesícula biliar, cuando tiene cálculos o litos de manera crónica, se puede formar la vesícula en porcelana. Y este te aumenta el riesgo de desarrollar un adenocarcinoma. ¿En quiénes van a ser más frecuentes estas tumoraciones? Mujeres, ¿ok? Ya hablamos que toda la patología biliar
pues sí tiene una predilección por mujeres, ¿ok? Sexo femenino, pero pues no tanto, ¿ok? También los hombres. Entonces, lo importante de saber es que el adenocarcinoma está ubicado en el fondo de la vesícula biliar, ¿ok? Ahora, hay un signo que sí te lo preguntan, que es el signo de Courvoisier. El signo de Courvoisier es, ya habíamos hablado, la vesícula biliar no se toca, no se palpa, no puedes llegar hasta allá. Entonces, si tú la puedes tocar a la vesícula biliar y a la persona, no, fíjate que a mí no me duele, y tú la tocas y está dura, es porque el infiltrado de la tumoración es grandísimo, ¿sí? Y pues esa persona tiene cáncer y no lo sabe, ¿ok? Ahora, ¿cómo se le va a llamar a la neoplasia de origen biliar, pero que ya no está extrahepático, ¿ok? Sino intrahepático, conductos hepáticos, derecho, izquierdo, común, colangiocarcinoma, así se le llama, ¿ok? Entonces, los colangiocarcinomas se pueden dar intrahepáticos o extrahepáticos, ¿sí? ¿Cuál es el colangiocarcinoma más común? El tumor de Klatskin, así se le dice. El tumor de Klatskin, ¿qué es? Es este de aquí. Es un colangiocarcinoma en el hilio del hígado. Entonces, este colangiocarcinoma se da en la unión del conducto hepático derecho con el izquierdo. ¿Cuál es la pregunta de esta tumoración? ¿Qué genes están involucrados? El gen KRAS y CERV, ¿ok? ¿Cuál es el que te preguntan? Este de aquí, el KRAS, ¿ok? Y pues el carcinoma ampular es rarísimo, o sea, de verdad créeme que ese ni me voy a molestar en mencionártelo porque me quiero esperar mejor a que veamos páncreas y ver las neoplasias que se dan en esa zona. Y ahora pues la enfermedad de Caroli, para no dejarla, es dilatación de los conductos biliares intrahepáticos. ¿Ok? Están relacionados, o sea, es al final de cuentas igual que una enfermedad, la fibropoliquística que vimos ahorita, esta de acá, pero, ahí está. Lo importante de aquí es saber que si tú tienes una enfermedad de Caroli, ¿ok? No un síndrome de Caroli, vamos a tener estas dilataciones. Estas bolitas que tú ves así como que de aire adentro del hígado, son dilataciones de origen biliar, ¿ok? De aquellos conductos biliares, ¿sí? La enfermedad de Caroli, la simple, es la enfermedad fibropoliquística, la que yo te enseñé, ¿ok? Ahorita en el Canva. Ahora, el síndrome de Caroli, tienes una dilatación más grande, ¿ok? Estas dilataciones, porque pues veo, o sea, casi ni se ve el hígado, o sea, en realidad es meramente puras dilataciones de todo el árbol biliar intrahepático, pero a esta le sumas fibrosis hepática e hipertensión portal. O sea, ya le agregas otros síntomas asociados a hipertensión portal. A lo que voy es enfermedades rarísimas. O sea, yo creo que en realidad no existen, pero como quiera o sea, te la explico un poquito y yo creo que en realidad lo más que me importaría que te acuerdes es la enfermedad fibropoliquística, ¿ok? Esto que ya te expliqué y un poquito de estas malformaciones o anomalías congénitas de la colestasis neonatal, la atresia biliar, los quistes del colédoco, etcétera. Entonces, ahorita vamos a tomar un break. Voy a dar un break de 20 minutos. Vamos a ver páncreas exócrino, pancreatitis aguda, pancreatitis crónica y un poquito de los tumores que se dan en páncreas. ¿Ok? No sé si tengan alguna pregunta o ya quieren ir a descansar un ratito.
Les voy a dar 20 minutitos. Vamos a ver. Mm, Hoy va a ser así día padre, porque vamos a ver nada más páncreas y, y las dejo para que disfruten su sábado, ¿sí? Entonces, porque pues luego ya después en realidad todas las demás enfermedades de endocrino, pues como para no combinar temas, ¿sí me explico? Para, para no juntar así temas y que digan, ay, mucha información, ¿ok? Entonces, yo quiero que ustedes cuando piensen en el páncreas, obviamente lo van a dividir en exócrino y en endocrino, ¿verdad? Entonces, que sepan que el páncreas, entre el 80 al 90% son los acinos pancreáticos. Estos acinos pancreáticos se van a encargar de la secreción de enzimas encargadas de digerir los alimentos, ¿ok? Si el páncreas se inflama, puede ser agudo o crónico, pero dentro de las mismas complicaciones de las pancreatitis se pueden formar los pseudoquistes, que a diferencia de los abscesos, los pseudoquistes son mucho más frecuentes. Y las neoplasias de cáncer de páncreas, pues sí, ni modo que las neoplasias del páncreas, tanto de los acinos, o sea, del epitelio secretor de enzimas, así como de los ductos pancreáticos. Entonces, el cuadro clínico que te van a poner en su mayoría es un cuadro clínico de pancreatitis aguda, ¿sí? Te van a poner que es un paciente el cual siente un dolor en el epigastrio, ¿ok? El epigastrio, acuérdate que es arriba de la cicatriz umbilical, es un dolor aquí arribita. El típico dolor en la boca del estómago, ¿ok? Es un dolor que tiene una calidad o se siente como transflictivo. Ese término transflictivo es como si los estuviera atravesando un cuchillo, una espada. O sea, es un dolor que se va hacia el área lumbar, ¿ok? Desde adelante hacia atrás. Entonces, normalmente el dolor puede estar o no asociado a la comida, así como en vesícula. Comidas grasosas, copiosas, producían dolor al momento de que la vesícula se contraía. Bueno, este tipo de dolor también se puede ver asociado a la comida, ¿ok? Normalmente, nada más, el único síntoma que va a provocar es el dolor, No debe de provocarte fiebre porque no tienes un proceso infeccioso, ¿sí? Pero, ¿qué otro síntoma se puede dar? Pues claro que puede haber una ictericia. El paciente puede tener una pancreatitis y una litiasis al mismo tiempo, ¿ok? Pero, ¿en qué pacientes ustedes pensarían que podamos tener una esteatorrea? O sea, ¿qué es esteatorrea? Dani o Mary, la que quiera. ¿Qué es la esteatorrea? Evacuar con grasa. ¿Ok? Pero se dice fácil, pero ¿tú cómo te lo imaginas? O sea, ¿o cómo le preguntarías al paciente? Porque si el paciente te dice, si tú le preguntas, oye, ¿y evacúas grasa? Pues el paciente te va a decir, pues no sé, doctora, yo evacúo popó. O sea, ¿a qué se refiere? Como esas muy blandas que pueden acompañarse como con alguna, pues sí, verlo con algún tipo de grasa, no sé. Que vea como burbujas grasosas flotando en el agua, ¿sí? Ahora, exacto, o sea, lo dijiste perfecto. Y en realidad,
Normalmente las heces son blandas. Si es o muy blanda, tirándole aguado, diarrea. Si tiene una consistencia aumentada, dura, estreñimiento. Pero una característica también que tienen las heces en pacientes con esteatorrea es que flotan mucho por la grasa. Normalmente las heces, cuando todo mundo va al baño, tienen que caer y no flotan, para empezar. Entonces, la esteatorrea provoca popó que flota y con esas burbujas de grasa. Ahora, ¿cómo me acuerdo que a mí me lo enseñaron y nunca se me olvidó? Si alguna vez han comido menudo, el menudo que viene pues de la vaca o no sé, pues es un caldo que tiene pues mucha grasa. Entonces así se va a ver el caldito con esas burbujitas de grasa. Entonces, si les gustaba el menudo, ni modo, una disculpa, pero es para que ustedes se acuerden. Ahora, factores de riesgo, ¿qué fregados tengo que tener yo para que yo esté en riesgo de desarrollar una pancreatitis? Causa número 1 de pancreatitis en hombres, a mí me lo explicaron como en hombres, pero ahorita ya todo es pues igual, ¿ok? Entonces, alcoholismo antes era la causa número 1 en hombres. Se decía que los hombres se mamaban en alcohol y las mujeres era la comida grasosa. Pero si tú tienes a una persona con pancreatitis, lo primero que le vas a preguntar es, ¿tiene el antecedente de piedras en la vesícula o que ya le hayan quitado la vesícula biliar? No, nunca me han quitado la vesícula. Bueno, pregunta número 2. ¿Consume alcohol? Normalmente antes era, cuantifica los gramos de alcohol que consume el paciente. Si tú le preguntas, el hospital universitario es tan maravilloso que la forma que los pacientes lo describen es en caguamas o en botellas de alcohol, de tequila, de vodka o del destilado que ellos quieran. No, ¿sabe qué, doctora? Yo me chingo 8 caguamas el fin de semana y me chingo una caguama todos los días. Pues tiene alcoholismo positivo. No, sí, yo me tomo una botella de tequila yo solo, el sábado y una botella el domingo. Ah, no, pues bueno, chingón. Después de haber tomado esos 2 factores, y si te das cuenta son 2 factores modificables, tanto el consumo de grasas en la dieta y el alcohol. Entonces, seguido a esto, ¿qué otros factores podemos llegar a tener? ¿Ustedes se acuerdan del LDL y el low density lipoprotein y el very low density lipoprotein? O sea, LDL y VLDL, que son las grasas malas. Bueno, pacientes con grasas malas elevadas en sangre pueden tener el riesgo de litiasis y de pancreatitis. ¿Sí? Tú les vas a hacer un perfil de lípidos, colesterol hasta el cielo, LDL también, VLDL también. Y el colesterol bueno, que es el HDL, el high density, ese es el que lleva el colesterol al hígado y lo van a tener bajo, ¿ok? ¿Cómo quiero que ustedes tengan en cuenta la patología de vesícula y de páncreas? Van de la mano, ¿ok? Acuérdense que ambos órganos se encargan para degradar la comida, metabolizar comida, degradarla y que el cuerpo lo pueda absorber. Entonces, están entrelazadas las patologías. Ahora, se dice que la hipercalcemia, calcio sérico elevado, puede depositarse y puede formar cálculos que puedan obstruir el conducto principal del páncreas. No es común, pero como quiera. Ahora, yo sé que todavía no llevan farma, ¿ok? Yo nada más quiero que ustedes anoten que los GLP-1 y los inhibidores del DPP-4, que es dipalmitoil, fosfatidil, no sé qué chingados, son medicamentos
que ambos pertenecen a la categoría de antidiabéticos. Ahora, ¿cómo se van a acordar? Un paciente con diabetes, normalmente en nuestro medio son personas que también antes tenían síndrome metabólico, ¿ok? Son pacientes que tenían presión alta, un diámetro de cintura-cadera aumentado, o sea, que tenían mucho tejido adiposo visceral, que tenían HDL bajo, LDL elevado, todo lo que ya te comenté, ¿ok? Desarrollaron diabetes porque también en el síndrome metabólico hay intolerancia a los carbohidratos o prediabetes, que es cuando la glucosa la tienes ahí un poquito medio elevadita, pero todavía no eres diabético. Bueno, brincas a ser un paciente diabético, tomas medicamentos para tu diabetes y te pueden dar una pancreatitis. Las estatinas son medicamentos para disminuir el colesterol. Entonces, qué cagado. El medicamento que te baja el colesterol y que te baja el azúcar, un efecto adverso es la pancreatitis. ¿Ok? Ahora, factores genéticos. Una vez preguntaron los genes o las enfermedades que se asociaban a pancreatitis y nunca nadie leyó la mendiga tablita que les puse y aquí viene que la fibrosis quística se asocia a pancreatitis. Está el gen que codifica la tripsina, el PRSS1 o SI y el SPINK1. Eso sí se los pueden aprender, pero pues no es tan probable que te lo pregunten, sino es qué enfermedad se asocia o enfermedad genética se asocia a pancreatitis, la fibrosis quística. ¿Ok? La fibrosis quística es una enfermedad que se empieza a manifestar en niños, en pacientes pediátricos. Hay una alteración con la secreción del ion del cloro. Por ende, las secreciones del cuerpo de todas las glándulas se hacen más espesas. Y ahora yo les pregunto, ¿el páncreas qué es? ¿Qué es el páncreas? ¿Una? ¿Una qué? Si yo te digo que la fibrosis quística afecta a las glándulas, ¿qué órgano se va a ver afectado? A ver, Mary, o tú, Dani, la que quiera. No sé si solo fue a mí, pero creo que te trabaste un poquito. Me trabé, no me digas. Sí, o sea, ya no escuché la pregunta. Que el páncreas es una qué. Si la fibrosis quística afecta glándulas, haciendo que sus secreciones sean un poco más espesas y viscosas, entonces, ¿cómo se va a ver afectado el páncreas? Pues, o sea, el páncreas es una glándula Ajá. y pues va a estar haciendo enzimas y por eso también se ve afectada. Sí se ve afectado, pero en realidad es más enfocado hacia una estasis en el flujo. ¿Por qué? Porque en vez de que sea líquido, se hace un poco más espeso. Por ende, no se puede drenar tan fácilmente. Entonces, si te ponen fibrosis quística, pon fibrosis quística. Se asocia a pancreatitis. Ahora, causas mecánicas. Algo que te esté tapando. Cálculos biliares. Traumatismos. Los traumatismos más asociados a lesión pancreática son las heridas, ¿cuáles eran? Las heridas contusas de abdomen. O sea, un paciente, accidente automovilístico, politraumatizado, que recibió un golpe, ¿sí? Iba manejando y se enterró el volante en el abdomen. O la otra es, que es un caso clínico que te van a hacer cuando estés en doceavo, en urgencias. Un paciente, un niño
que va en su bicicleta y tiene un accidente y el niño se entierra casi creo que el manubrio de la bicicleta en el abdomen y empieza a presentar una elevación de las enzimas del páncreas. Entonces, traumatismos. Y hay un procedimiento, ¿ok? Que se encarga de ver páncreas y vesícula biliar, que es el CEPRE. El CEPRE todavía no lo han visto, pero es una colangiopancreatografía. Es una, o sea, tú le estás pasando contraste hacia la vesícula y hacia el páncreas. Eso significa colangiopancreato, ¿ok? RE es colangiopancreatografía retrógrada endoscópica, ¿ok? Por medio de una camarita, tú lo que quieres es pasar contraste y ver también páncreas y vesícula biliar. Y este es un procedimiento endoscópico que al mismo tiempo te permite reparar pues cualquier tipo de problema que haya en páncreas o en vesícula biliar. El problema es que al ser áreas con conductos muy pequeños, pues se pueden hacer pues iatrogenias, al así decirlo, o complicaciones derivadas del mismo procedimiento. ¿Ok? Y causa infecciosa número 1 de pancreatitis es el virus de la parotiditis. ¿Ok? El virus de las paperas en niños, ¿ok? Son estos niños que tienen una inflamación de ambas glándulas, primero una, luego la otra, y como complicaciones pancreatitis y orquitis. También puede provocarles inflamación en los huevitos a los niños. Entonces, una pancreatitis aguda, ya sea por obstrucción de los conductos, daño directo a los acinos, como por ejemplo el alcohol, medicamentos, traumatismos, isquemia, pues como cualquier órgano, virus de la parotiditis, hipercalcemia, de este lado en la obstrucción, litos en vesícula biliar, algún lito que te esté tapando la ámpula de Vater, alcoholismo crónico, etcétera. ¿Ok? Mutación genética por transporte intracelular, como por ejemplo la fibrosis quística. Todo esto, o sea, en la pancreatitis es algo multifactorial. No nada más es porque consumas alcohol ya tienes el riesgo de tener pancreatitis. No, multifactorial. ¿Cuál es el problema? Se dañan los acinos pancreáticos y cuando el acino se ve afectado, dañado, lesionado, se activan las enzimas. Por ende, una pancreatitis aguda es el resultado de una activación inadecuada de enzimas. ¿Qué te va a producir esto? Número 1, inflamación y edema en el intersticio. Número 2, liberación de enzimas degradadoras de proteínas, proteólisis, enzimas degradadoras de lípidos, una necrosis grasa. ¿Cómo se llamaba? Al daño celular, al daño específico en el páncreas que vimos el primer parcial. Cuando hay un depósito de calcio en el páncreas por una liberación inadecuada de enzimas. ¿Cómo se le conocía? Empezaba con S. ¿Qué más? Para saber si sí me están siguiendo. ¿Cómo se le llamaba cuando había un depósito de calcio sumado a la degradación de lípidos y se juntaban los lípidos y el calcio? ¿Cómo se le llamaba? Acuérdense, acuérdense. O búsquenlo en sus notas también. Yo sé que alguien de las dos lo tiene, pero no lo va a decir por pena o no sé. Sapo. ¿Qué más? Sapo Saponificación. de las grasas, exactamente. Muchas gracias. Nada más estábamos complementando,
primer parcial con el último parcial que vas a tener. ¿Ok? Ahora, ¿qué tipo de pancreatitis vas a tener? Pancreatitis edematosa, también conocida como pancreatitis intersticial, que es la más común de todas. Y muy raro, no sé si es el 5% de todas las pancreatitis, una pancreatitis hemorrágica o necrotizante. ¿Ok? Estas dos son pancreatitis aguda. ¿Cuál es la más común? Esta de acá, la edematosa. Ahora, esta es la imagen así bonita del patote, pero pues esta es la imagen de que ustedes vieron en su laboratorio de pato. ¿Ok? Entonces, yo lo que quiero es que cuando te pregunten cuál es la enzima que se activa de manera inadecuada para formar una pancreatitis, tú vas a poner que es cuál. Te estás trabando un poquito. Perdón, ¿cuál es la enzima que se activa de manera inadecuada en el páncreas, que desemboca toda la cadena de sucesos? Es la activación del tripsinógeno, ¿ok? Acuérdate que el tripsinógeno es la que forma todas las demás enzimas y es la que también aparte activa pues la formación del resto de enzimas, proteasas, lipasas, elastasas, etcétera. ¿Ok? Entonces, normalmente no lo preguntan, pero uno nunca sabe. ¿Qué es? ¿Cuál de los siguientes es un signo característico de la pancreatitis? Número 1, el signo de Cullen. Aquí tienes al ombligo del paciente y aquí abajo tienes una equimosis o un hematoma que está en el área periumbilical. ¿Ok? ¿Cómo te vas a acordar? Porque Cullen empieza con C, de centro, en el ombligo, ¿sí? Y después tenemos el signo de Gray-Turner. El signo de Gray-Turner es lo mismo, una equimosis o hematomas en el costado del paciente. Ahora, ambos de estos signos son asociados a pancreatitis hemorrágica, o sea, la pancreatitis que es más rara, ¿ok? Entonces, no son comunes, pero pues han sido los signos más como específicos de una pancreatitis. Normalmente tú vas a tener un paciente con dolor en el epigastrio de una calidad o una irradiación hacia la espalda tipo transflictivo asociado a las comidas o al consumo de alcohol. ¿Ok? Ahora, pregunta de examen. ¿Cuál es la primera enzima que se eleva en una pancreatitis aguda? Y tú vas a poner amilasa. Esa es la primera. Pero la amilasa se puede elevar por cualquier cosa, en realidad. No me acuerdo de la lista de cosas que aumentaba la amilasa en el páncreas, pero no es específico de una pancreatitis. ¿Cuál es la enzima específica del páncreas? La lipasa. ¿Cómo te la pueden preguntar? Es así directo. ¿Cuál es la enzima específica de un cuadro de pancreatitis? Lipasa. O a las cuántas horas empieza el incremento o el aumento de la lipasa sérica a partir de las 72 horas. ¿Ok? O sea, 3 días. Y ya, ahora sí que, ¿cuáles son los problemas con las pancreatitis? Que si no se tratan, pueden provocar los pseudoquistes, que ahorita los vamos a ver. O se puede sobreinfectar, formándote un absceso, ¿sí? Ahora, pancreatitis crónica. Lo mismo que ya vimos, nada más súmale más tiempo, ¿ok? Es más común que una pancreatitis crónica se asocie al alcohol, no tanto a las piedras en la vesícula, sino al alcohol. Por ende, una pancreatitis crónica va a ser más frecuente en hombres, ¿sí?
porque en teoría los hombres consumen más alcohol, pero pues en realidad si una mujer consume alcohol de manera crónica, claro que puede tener pancreatitis crónica. Ahora, una pancreatitis crónica tiene que haber tenido brotes o cuadros repetidos de pancreatitis aguda, el abuso de alcohol, ¿sí? Y en estos casos de pancreatitis crónica, ahora sí ya viene la famosa insuficiencia pancreática. Entonces es cuando aparece la esteatorrea, una mala absorción. ¿Por qué una mala absorción? Porque la comida no se está digiriendo, porque el páncreas no está funcionando. Por ende, el paciente va a empezar a desechar por la popó grasas, proteínas, etcétera. Estos pacientes sí pueden tener ictericia, ¿sí? E incluso se describe que también puede aparecer una diabetes, pues por la misma fibrosis que puede tener el páncreas. Se fibrosa el páncreas y te llevas de encuentro a los islotes de Langerhans, que son la parte del páncreas endocrino, y puedes tener también diabetes mellitus. Ahora, complicaciones, pseudoquistes, el acúmulo de líquido, consecuencia del edema que se da en una pancreatitis aguda, calcificaciones pancreáticas que aumentan el riesgo a desarrollar cáncer de páncreas, porque esto se da en pancreatitis aguda o crónica. Les pregunto, ¿tú cuándo crees que puedas tener calcificaciones en el páncreas? ¿En una pancreatitis aguda o crónica? Crónica. Exacto, crónica. Ahora, síndromes de malabsorción produciendo esteatorrea, que es lo más común, y una complicación muy rara que quién sabe por qué fregado sucede, derrames pleurales. Yo supongo que es por el mismo edema que se da y como pues la única división del tórax con el abdomen es el diafragma, pues que el líquido pueda llegar a irse hacia el espacio pleural. Pero sí se ha descrito derrames pleurales en pacientes con pancreatitis. Ahora, el pseudoquiste, toda esta bolota gigantesca, es más probable que este pseudoquiste se infecte, ¿ok? Entonces, un pseudoquiste pues tiene una pared muy delgadita en realidad y se puede reventar o se puede infectar, ¿ok? Ahora, pregunta de tu examen de, pues, tumores pancreáticos. La pregunta puede ser tan sencilla como, ¿cuál es el cáncer más frecuente en páncreas? Y tú vas a poner adenocarcinoma, porque pues viene de los acinos, de una glándula. Es adenocarcinoma ductal, acinos y ductos, infiltrante, ¿ok? ¿Dónde es el lugar más frecuente de un adenocarcinoma ductal? La cabeza del páncreas. Ahora, si yo te pregunto, si tú tienes una tumoración en la cabeza del páncreas, donde está el conducto principal del páncreas y también ya está por ahí cerquita el conducto colédoco, ¿qué síntoma crees que pueda aparecer en un adenocarcinoma de la cabeza del páncreas? ¿Qué síntoma crees que pueda aparecer? Ictericia. Exactamente, la ictericia. Muy bien. Ahora, factor de riesgo número 1 para desarrollar cáncer de páncreas, el tabaquismo, alcoholismo y dietas hipercalóricas, ¿ok? Sobre todo el tabaco es el que más se asocia a cáncer de páncreas. Genes asociados a mutaciones que te forman una neoplasia intraepitelial pancreática, que es la PAN-IN, neoplasia intraepitelial pancreática, donde el epitelio empieza a tener displasias y se empiezan a formar, ahora sí que el carcinoma. Bueno, esta neoplasia intraepitelial empieza con mutaciones en el gen del KRAS, seguido
del CDKN2A y al final P53, SMAD4 y también se asocia el gen del BRCA que se da en cáncer de mama. Entonces, si te lo preguntan, KRAS, ¿ok? Pero el KRAS es un oncogen. ¿Cuál es el supresor tumoral que se ve involucrado en el cáncer de páncreas? El CDKN2A. Estos dos son los que más preguntan, ¿ok? Si yo tuviera que apostar por cuál te van a preguntar, te van a preguntar el KRAS. ¿Por qué? Porque es un oncogen y es el que principalmente se ve asociado, ¿ok? Ahora, el cuadro clínico y el problema con el cáncer de páncreas es pues la mortalidad que tiene. Es un cáncer que mata a la mayoría de las personas, porque si no, pues en dado caso tienes que quitarle el páncreas, le produces problemas para absorber todos los nutrientes que consuma y si llega a tener metástasis, pues ya no se puede operar, o sea, y es una glándula muy chiquita que está retroperitoneal, entonces es un pedo para poder operar pacientes con cáncer de páncreas. También se asocia al signo de Courvoisier, que es la dilatación de la vesícula de tipo indolora. ¿Por qué? Porque si tú tienes una colecistitis crónica que te produce una vesícula en porcelana, después tenías pancreatitis crónica, se te formó un adenocarcinoma en páncreas, todo eso se va relacionando, ¿ok? Entonces, lugar más frecuente, la cabeza del páncreas. ¿Y qué otra pregunta te pueden hacer del cáncer pancreático? Es antígenos o laboratorio, que es tus sospechas de un cáncer de páncreas. ¿Qué antígeno le vas a pedir a este paciente? Número 1, el antígeno 19-9 y el antígeno carcinoembrionario, ¿ok? Ahora, ¿cómo quiero que se acuerden? Hay una escena donde en la serie de Good Doctor, si no me equivoco, el doctor que tiene trastorno del espectro autista, se le queda viendo a un trabajador del hospital y el paciente empieza a presentar dispepsia, o sea, una mala digestión de la comida, eructos e ictericia. Entonces, pues este güey pensó en un carcinoma de páncreas. Entonces, pues sí. Un día les voy a enseñar, o sea, les voy a mandar esa escena. Creo que debe de haber un TikTok. Pero en fin, preguntas, dudas de cáncer de páncreas. No, todo bien. ¿Todo bien? Ok. ¿Qué otra pregunta te pueden hacer? Primer lugar donde produce metástasis. El páncreas siempre va a ser número 1, pulmón, y número 2, el hígado. ¿Ok? No produce metástasis a vesícula biliar, ni la vesícula biliar te da metástasis a páncreas. Siempre piensa pulmón y después el hígado. ¿Ok? Ahora, por último, porque esto de hipófisis me gustaría verlo mañana, evidentemente, ya ahorita me gustaría que tuvieran su sábado libre. Entonces, hay un síndrome que se llama síndrome o signo de Trousseau, este de aquí. Entonces, esta es una tromboflebitis. Una tromboflebitis es la formación de trombitos, de coagulitos en las venas, ¿sí? Normalmente de tipo superficial, ¿ok? Las personas empiezan a presentar un enrojecimiento en las piernas, tipo como varices, pero pues en realidad la pierna se empieza a hacer gorda y roja, ¿ok? Entonces, se asocia a que cuando un paciente empieza a desarrollar cáncer, pues hay un aumento de citocinas proinflamatorias y la cascada de la coagulación se empieza a activar y se empieza a formar. Voy a buscar una imagen y se las voy a mandar, pero que se acuerden del signo de Courvoisier en vesícula biliar y del signo de Trousseau, que es la tromboflebitis migratoria. ¿Ok? Entonces, déjenme lo voy aquí cerrando esto. Grabar, detener.